Mi nombre es Elena. Y hoy, a mis 76 años, me siento a la orilla del mar de Mar del Plata, ese mismo mar que me vio sufrir, que me vio llorar y finalmente que me vio renacer. He guardado esta historia durante décadas y hoy siento que ha llegado el momento de contarlo todo. No porque quiera justificar lo que hice, sino porque necesito compartir esta verdad como la única forma de liberarme completamente de la oscuridad que me envolvió durante tantos años. Soy una mujer que vivió dos vidas, una de esclavitud y humillación y otra de libertad y reconstrucción. Y entre esas dos vidas existe un secreto que cargo conmigo desde hace más de 60 años. Mar del Plata, en los años 60, era una ciudad de belleza engañosa. Las playas paradisíacas escondían historias de pobreza, desesperación y explotación. Mi infancia estuvo marcada por esa contradicción cruel. Crecer rodeada de aguas cristalinas mientras mi vida se volvía cada vez más oscura. Mi padre, Joaquín Silva, era un hombre que comenzó como pescador respetable, pero que gradualmente se entregó a la bebida y al vicio. Mi madre, Beatriz, era una mujer frágil, dedicada, que intentaba mantener nuestra pequeña casa en orden mientras lidiaba con las ausencias y agresiones del marido. Vivíamos en el barrio de La Perla, donde las casas eran simples, hechas de chapa y tejas viejas, donde el olor a pescado fresco se mezclaba con el olor de la miseria y la desesperanza. Tengo un recuerdo muy claro de aquel último año con mi madre. Ella estaba cada vez más débil, tosiendo constantemente. El médico que conseguimos consultar dijo que sus pulmones estaban comprometidos, que necesitaba descansar y tomar medicamentos caros que no podíamos comprar. Mi padre, en vez de preocuparse, solo bebía más y desaparecía durante días enteros. Yo tenía apenas 10 años cuando comencé a cuidarla, trayendo agua, intentando hacer tés con hierbas que mi abuela me había enseñado, limpiando su frente con paños húmedos durante las noches de fiebre. Mi madre, aún sufriendo, siempre encontraba fuerzas para abrazarme y susurrar palabras de cariño. Mi pequeña Elena, decía, eres lo más hermoso que he creado en esta vida. Sé fuerte, mi amor. La vida va a intentar quebrarte, pero tienes que ser como el mar, siempre volviendo, siempre fluyendo, siempre presente. Cuando ella falleció, yo tenía 12 años. Recuerdo cada detalle de aquel día como si fuera ayer. Era un martes lluvioso de marzo. La lluvia caía pesada sobre Mar del Plata y el ruido de las goteras en nuestra casa de chapa parecía hacer eco de la angustia que sentía. Mi madre había despertado aquella mañana con extrema dificultad para respirar. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus labios tenían un color azulado aterrador. Sostuve su mano todo el tiempo, rezando a todos los santos que conocía, pidiendo un milagro que nunca llegó. Ella falleció al mediodía, con la lluvia aún golpeando las ventanas, y su último suspiro fue tan suave que casi no lo percibí. Mi grito de desesperación, sin embargo, fue tan fuerte que los vecinos vinieron corriendo para ver qué había pasado. Después de la muerte de mi madre, mi padre cambió completamente, o tal vez siempre fue así, y la presencia de ella lo contenía de alguna forma. Comenzó a beber aún más, desapareciendo durante semanas enteras, dejándome sola en casa sin comida, sin dinero, sin nada. Yo tenía apenas 12 años y necesitaba aprender rápidamente cómo sobrevivir. Pedía comida a los vecinos, hacía pequeños trabajos de limpieza en las casas de las mujeres más pudientes del barrio. Vendía pescados que conseguía pescar en los días en que mi padre dejaba sus redes en casa. Mi abuela materna intentaba ayudarme, pero ella también era pobre y tenía sus propios problemas. La vida se convirtió en una lucha constante por la supervivencia, y la inocencia de la infancia desapareció de mí
como la neblina que se disipa con el amanecer. Mi padre conoció al señor Guzmán en una cantina del centro de Mar del Plata. Guzmán era un hombre rico, propietario de varios yates, lanchas y barcos pesqueros. Era un empresario exitoso, respetado en la ciudad, con una reputación de hombre de negocios astuto e implacable. Tenía cerca de 55 años en esa época, viudo, sin hijos, y una reputación de hombre que conseguía todo lo que deseaba, independientemente del precio a pagar. Mi padre, en una de sus borracheras, comenzó a conversar con él, y gradualmente la conversación evolucionó hacia un acuerdo que cambiaría mi vida para siempre. No sé exactamente qué se dijeron aquella noche. Mi padre nunca me explicó completamente. Pero lo que sé es que una semana después, mi padre vino hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. Una mezcla de alivio y culpa. Me dijo que había hecho un acuerdo con el señor Guzmán. Yo sería empleada en su casa, cuidando de sus quehaceres domésticos, y a cambio recibiríamos una suma de dinero y mi padre tendría empleo garantizado como capitán de uno de sus barcos. Enfatizó que sería solo trabajo doméstico, que tendría un lugar seguro para dormir y comida todos los días. Mi padre juró que era lo mejor que podría pasarme, que tendría una vida mejor que la que teníamos. Yo tenía apenas 12 años. No tenía poder de decisión, no tenía derechos. No tenía voz. Mi padre era mi responsable legal y él había decidido. 3 días después, el señor Guzmán vino hasta nuestra casa en un auto negro y brillante que llamó la atención de todos los vecinos. Era un hombre alto, de cabellos grises, con una sonrisa que parecía amigable, pero que llevaba algo de predatorio en los ojos. Me miró de una forma que me hizo sentir incómoda, una forma que no podía explicar en ese momento, pero que hoy, con toda la sabiduría de mis 76 años, reconozco como la forma en que un depredador mira a su presa. La casa del señor Guzmán quedaba en una zona privilegiada de Mar del Plata, en una de las colinas que ofrecían vista al mar. Era una mansión grande, blanca, con jardines bien cuidados y una terraza amplia desde donde se podía ver el horizonte infinito del océano. Cuando entré por primera vez en aquella casa, me sentí simultáneamente impresionada y aterrorizada. Todo era tan grande, tan limpio, tan diferente de mi pequeña casa de chapa. Había muebles finos, cuadros en las paredes, alfombras persas en el piso y una biblioteca con cientos de libros, pero también había una soledad palpable en aquel lugar, una frialdad que ninguna cantidad de lujo conseguía disfrazar. El señor Guzmán me mostró la habitación donde dormiría, un pequeño cuarto en el fondo de la casa, cerca de la cocina. Me explicó mis responsabilidades. Debería despertar temprano para preparar su desayuno, mantener la casa limpia, preparar sus comidas, cuidar de su ropa y estar siempre disponible para cualquier cosa que necesitara. Lo dijo de una forma tan casual, tan natural, que llevó tiempo para que percibiera el verdadero significado de aquellas palabras. En el primer mes, todo pareció estar dentro de lo que había sido prometido. Me despertaba temprano, preparaba el café, limpiaba la casa, cocinaba. El señor Guzmán era educado, a veces hasta cordial. Me daba dinero para compras, ropa nueva, y mi padre estaba feliz con su empleo en el barco. Parecía que realmente había sido lo mejor que podría haber pasado. Pero entonces, gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. El señor Guzmán comenzó a hacer pedidos cada vez más extraños. Primero era para que limpiara su habitación mientras él dormía, lo que me dejaba incómoda porque tenía que estar muy cerca de él. Después, comenzó a llamarme para que le ayudara a desabrochar sus camisas, para que le hiciera masajes en la espalda, para que le pasara loción en el cuerpo. Cada pedido estaba acompañado de una sonrisa que intentaba parecer inocente, pero que llevaba intenciones
claramente malévolas. Yo tenía apenas 12 años y no tenía palabras para describir lo que sentía, pero sabía que algo estaba mal, profundamente mal. Intenté conversar con mi padre sobre esto. Recuerdo una noche en que vino a visitarme a la casa del señor Guzmán. Lo llevé a un rincón y susurré sobre los comportamientos extraños. Su rostro cambió de expresión, pero en vez de protegerme, solo me dijo que fuera obediente y no creara problemas. Dijo que el señor Guzmán era un hombre poderoso, que no debía ser irrespetado y que debería estar agradecida por la oportunidad que tenía. En aquel momento sentí que había sido completamente abandonada. Mi propio padre, aquel que debería protegerme, me había entregado y ahora se negaba a salvarme. A los 13 años, el señor Guzmán cruzó una línea que no debería ser cruzada. Me llamó a su habitación una noche diciendo que tenía una tarea especial para mí. Mi corazón se aceleró y un presagio terrible invadió mi cuerpo. Él estaba acostado en su cama y cuando entré en la habitación me pidió que me acercara. Con una voz que intentaba parecer tierna, pero que era solo manipuladora, explicó que yo era una mujer ahora, que era hora de aprender sobre responsabilidades de una mujer adulta. Me tocó de formas que me hicieron querer gritar, que me hicieron querer desaparecer, que me hicieron desear estar muerta como mi madre. Y entonces, en aquella noche horrible, consumó su depredación. No voy a describir en detalle lo que pasó aquella noche, no porque no lo recuerde, sino porque esa memoria es tan traumática que, incluso a los 76 años, duele demasiado recordar cada momento. Lo que puedo decir es que fue una violación completa, una destrucción de todo lo que aún quedaba de inocencia en mí. Lloré durante horas después de aquello, sola en mi pequeña habitación, cubriendo mi boca con las manos para que él no me oyera. Y entonces, cuando el llanto terminó, vino la rabia. Una rabia tan profunda, tan primordial, que sentí que consumiría mi cuerpo entero. Aquella noche marcó el inicio de años de abuso. El señor Guzmán repitió aquella tarea especial muchas veces en los años siguientes. A veces era una vez por semana, a veces era varias veces en la misma semana. Aprendí a desconectar mi mente, a flotar sobre mi cuerpo, a imaginar que estaba en otro lugar, en otro tiempo, siendo otra persona. Desarrollé la capacidad de sobrevivir, de endurecerme emocionalmente, de crear un escudo a mi alrededor que me permitiera continuar funcionando mecánicamente durante el día. Nadie sabía lo que estaba pasando. Mi padre, que ocasionalmente venía a visitar, fingía no ver lo obvio. Los vecinos no sabían. Los amigos del señor Guzmán que frecuentaban su casa no sabían. Yo era invisible, un fantasma viviendo en una mansión lujosa, atrapada en un infierno que nadie conseguía ver. Durante esos años de esclavitud, encontré refugio en 2 personas que se convirtieron en mis amigas y mi apoyo emocional. La primera era Mariela, hija de una de las mujeres que frecuentaba la casa del señor Guzmán para tomar té. Mariela tenía mi edad, y cuando comenzó a venir regularmente a la casa, notó algo diferente en mí. Era una chica perspicaz, con ojos atentos, que veían más allá de la superficie de las cosas. Un día, mientras estábamos solas en la cocina, me preguntó por qué parecía tan triste, por qué había una tristeza tan profunda en mis ojos. No sabía cómo responder, pero algo en su pregunta genuina me hizo confiar en ella. Comencé a contar pequeñas partes de mi historia, y Mariela escuchó sin juzgar, sin horror, solo con compasión genuina. Se convirtió en mi confidente, la única persona que sabía parte de la verdad. La segunda persona era doña Felisa, una mujer mayor que trabajaba como cocinera en una casa cercana a la del señor Guzmán. Doña Felisa tenía una reputación en la comunidad de ser una mujer sabia,
alguien que entendía de hierbas, de tés, de cosas que la medicina tradicional no explicaba. Tenía cabellos blancos siempre recogidos en un moño, y sus ojos eran de un color castaño claro, que parecía contener toda la sabiduría del mundo. Conocí a doña Felisa cuando tenía cerca de 15 años, cuando comencé a salir de la casa del señor Guzmán para hacer compras en el mercado. Ella notó mis cicatrices emocionales, la forma en que me movía como si tuviera miedo de ocupar espacio en el mundo. Un día me invitó a tomar té en su pequeña casa, una casita simple con un jardín repleto de plantas medicinales. Aquella tarde, ella me escuchó contar mi historia y en vez de ofrecerme lástima, me ofreció fuerza. «Eres más fuerte de lo que piensas, hija», dijo, «y un día vas a encontrar el coraje para liberarte». Mariela era una chica alegre, con cabellos castaños ondulados y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Era hija de una familia de clase media, tenía oportunidades que yo nunca habría tenido, pero su bondad genuina trascendía esas diferencias. Me traía libros de la biblioteca de su casa, historias sobre mujeres fuertes, sobre heroínas que superaban adversidades. Me enseñaba sobre el mundo más allá de Mar del Plata, sobre posibilidades que nunca había considerado. Mariela era mi esperanza en forma humana, mi recordatorio de que aún había bondad en el mundo, de que aún había personas que se preocupaban. Doña Felisa, por su parte, era una mujer que había vivido una vida difícil. Había perdido a su marido joven, había criado 3 hijos sola, había enfrentado la pobreza y la discriminación, pero en vez de amargarse, había desarrollado una sabiduría profunda y una comprensión genuina del sufrimiento humano. Me enseñaba sobre plantas, sobre cómo ciertas hierbas podían calmar la mente, cómo ciertos tés podían fortalecer el cuerpo. Pero más importante que eso, me enseñaba que había poder en mí, un poder que el señor Guzmán no conseguía quitarme, un poder que estaba durmiendo dentro de mí, esperando ser despertado. Mi padre, durante esos años, se volvió cada vez más distante. Estaba ganando dinero, tenía un empleo estable, tenía bebida suficiente para saciar su sed. Había hecho un acuerdo con su propia conciencia, un acuerdo donde fingía no saber lo que me estaba pasando. En los raros momentos en que venía a visitarme, evitaba mis ojos, evitaba conversar conmigo sobre cualquier cosa que fuera profunda o significativa. Se convirtió en un extraño para mí, alguien que había sido mi padre, pero que había elegido abandonar esa responsabilidad. A los 18 años, conseguí mi primer trabajo fuera de la casa del señor Guzmán. Una mujer que frecuentaba la casa, conociendo mis habilidades culinarias, me ofreció un empleo como cocinera en su restaurante en el centro de Mar del Plata. No era un trabajo bien remunerado, pero significaba que podría salir de aquella casa durante el día. El señor Guzmán se resistió a permitirlo, pero la mujer era una clienta importante y él no quiso perder su negocio. Así, pasaba los días en el restaurante, preparando comidas, sirviendo clientes, y regresaba a la casa del señor Guzmán solo por la noche. Aquellas horas fuera de la mansión se convirtieron en mi refugio, mi tiempo de respirar, mi tiempo de imaginar una vida diferente. Fue en el restaurante donde conocí a Tomás. Era un hombre algunos años mayor que yo, trabajaba como carpintero y frecuentemente venía al restaurante para almorzar. Tomás tenía cabellos oscuros, ojos gentiles y una forma de ser que era calma y respetuosa. Comenzó a conversar conmigo mientras lo servía, preguntas simples sobre mi día, comentarios sobre la comida. Gradualmente, esas conversaciones se volvieron más profundas. Tomás era un hombre que había vivido una vida simple pero honesta. Había perdido a su madre cuando era joven. Había trabajado duro para construir una vida respetable. Había algo en su presencia que me hacía sentir segura.
algo que me hacía creer que tal vez aún fuera posible tener una vida normal. Un día, Tomás me pidió salir con él. Mi corazón se aceleró. Tenía miedo de decir que sí, miedo de que descubriera la verdad sobre mí, miedo de que rechazara lo que me había convertido. Pero también tenía miedo de decir que no, miedo de dejar pasar esta oportunidad de conocer a alguien que parecía genuinamente bueno. Mariela, cuando se enteró, me animó fuertemente a aceptar. «Mereces ser feliz, Elena», dijo. «Mereces tener una vida que sea tuya, no propiedad de un hombre que te explota». Así que acepté. Nuestros encuentros comenzaron de forma simple. Íbamos a caminar a la orilla de la playa, conversábamos sobre nuestros sueños, nuestras esperanzas. Tomás me contaba sobre sus proyectos de carpintería, sobre la casa que esperaba construir algún día. Yo, por mi parte, tenía miedo de contar la verdad sobre mí. Entonces contaba historias vagas, omitiendo los detalles más horribles. Tomás, sin embargo, parecía percibir que había secretos en mi pasado, y en vez de presionarme a revelar todo, simplemente me decía que me aceptaba como era, que el pasado no importaba, que solo el presente y el futuro importaban. A los 21 años conseguí coraje suficiente para contarle a Tomás la verdad sobre mí. Recuerdo estar sentada en una playa desierta al atardecer, con el sol pintando el cielo de colores que parecían imposibles, y simplemente dejar que las palabras salieran. Conté sobre mi madre, sobre mi padre, sobre el señor Guzmán, sobre los años de abuso y esclavitud. Esperaba que Tomás se levantara y se fuera, que me rechazara como tantos otros habrían hecho. Pero en vez de eso, me abrazó y lágrimas corrieron por su rostro. «Eres la mujer más valiente que he conocido», dijo. «Y voy a ayudarte a salir de ahí. Voy a ayudarte a ser libre». Con el apoyo de Tomás, Mariela y doña Felisa, comencé a planear mi fuga. Ahorré cada moneda que ganaba en el restaurante. Guardé en un lugar seguro que el señor Guzmán no pudiera encontrar. Tomás me ayudó a encontrar un pequeño departamento que pudiéramos alquilar juntos. Mariela me dio ropa y documentos que necesitaba. Doña Felisa me dio fuerza emocional y espiritual, preparando tés que me calmaban, enseñándome meditaciones que me ayudaban a lidiar con la ansiedad que crecía conforme el día de la fuga se acercaba. Pero había un problema que no conseguía resolver solo con planificación racional. El señor Guzmán era un hombre poderoso, con conexiones en la policía, con influencia en la ciudad. Si simplemente desaparecía, podría encontrarme. Podría traerme de vuelta. Podría destruir la vida de Tomás, de Mariela, de doña Felisa. Necesitaba algo más que coraje y planificación. Necesitaba algo que el señor Guzmán no pudiera combatir con su riqueza y su poder. Necesitaba magia. Doña Felisa tenía una reputación en la comunidad. Las personas susurraban sobre ella, sobre sus habilidades, sobre cómo algunas de sus bendiciones parecían tener efectos sobrenaturales. Había historias de una mujer cuyo marido la engañaba constantemente, que había buscado a doña Felisa y que después de algunas semanas el marido había desarrollado una enfermedad misteriosa que lo dejó incapaz de salir de casa. Había historias de un hombre que había robado a una viuda, que había buscado a doña Felisa y que había tenido una serie de accidentes tan extraña que se negaba a salir de casa. Esas historias eran susurradas, nunca confirmadas, pero todos en la comunidad sabían que doña Felisa tenía acceso a un tipo de poder que trascendía el mundo material. Un día, cuando tenía 22 años, reuní coraje suficiente para conversar con doña Felisa sobre esto. Fuimos a su pequeña casa y nos sentamos en su jardín, rodeadas de plantas que cultivaba con cuidado. El olor a romero, a albahaca, a otras hierbas que no conseguía identificar, llenaba el aire. Doña Felisa me ofreció un té caliente, y mientras bebía,
Comencé a contar sobre mi desesperación, sobre mi miedo de que el señor Guzmán me encontraría, sobre mi sensación de estar atrapada en un ciclo del cual no conseguía escapar solo con medios convencionales. Doña Felisa me escuchó en silencio, sus ojos castaños pareciendo penetrar mi alma. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando las plantas a su alrededor. Finalmente dijo: «Sabes que lo que estás pidiendo no es simple, ¿verdad? Estás pidiendo que interfiera en el destino de un hombre, que lance una maldición sobre él. Eso tiene un precio, Elena. No un precio en dinero, sino un precio espiritual. ¿Estás dispuesta a cargar ese peso?» Dije que sí, sin dudar. En aquel momento estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ser libre, dispuesta a arriesgar mi alma si fuera necesario. Doña Felisa asintió, como si esperara esa respuesta. Me dijo que necesitaría algunas cosas que tendría que conseguir sin que el señor Guzmán supiera. Pidió un objeto personal de él, algo que usara frecuentemente, algo que llevara su energía. Pidió una foto de él si conseguía encontrar una. Pidió que recolectara agua del mar en un frasco específico que me daría, agua que tendría que ser recolectada bajo la luna llena. Pidió otras cosas también, cosas que dijo que no podría revelar, pues el conocimiento previo podría interferir en el ritual. Conseguir un objeto personal del señor Guzmán fue más fácil de lo que esperaba. Tenía un reloj que usaba constantemente, un reloj de oro que su padre le había dejado. Un día, cuando estaba bañándose, tomé el reloj de su mesita de noche y lo puse en una bolsa que hundí en mi habitación. Encontrar una foto de él fue un poco más difícil, pero doña Felisa me aconsejó buscar en revistas viejas o en periódicos de la ciudad. Eventualmente encontré una foto de él en un reportaje sobre un negocio que había hecho y la recorté cuidadosamente. La noche de luna llena llegó y Mariela me acompañó hasta la playa para recolectar el agua. Éramos dos mujeres jóvenes, temblando de frío y miedo, llenando un frasco de vidrio con agua del mar mientras la luna brillaba sobre nosotras como un ojo que observaba todo. El miedo que sentía era casi paralizante, pero también había algo liberador en eso. Por primera vez en mi vida, estaba tomando una acción deliberada para cambiar mi destino, en vez de ser una víctima pasiva de las circunstancias. Llevé el frasco de agua a doña Felisa, junto con el reloj y la foto. Me dijo que volviera 3 noches después, durante la oscuridad total, cuando nadie estaría observando. Aquellos 3 días fueron los más largos de mi vida. Mi corazón latía aceleradamente constantemente. Mi estómago estaba en nudos. Tenía miedo de que el señor Guzmán notara que su reloj había desaparecido. Mi padre, por coincidencia, vino a visitarme durante aquellos días, y su presencia me dejó aún más ansiosa. Parecía estar buscando algo, una excusa para confrontarme, pero conseguí evitar cualquier conversación profunda con él. En la noche del ritual, salí de la casa del señor Guzmán diciendo que iba a visitar a Mariela. Él no cuestionó, pues había desarrollado una rutina de salir algunas noches por semana. Caminé por las calles de Mar del Plata bajo el manto de la oscuridad, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que todos a mi alrededor pudieran oírlo. La casa de doña Felisa estaba iluminada solo por velas cuando llegué. Me hizo entrar por la puerta de atrás y me llevó a un pequeño cuarto en el fondo de su casa, un cuarto que nunca había visto antes, un cuarto que parecía estar fuera del tiempo. Las paredes estaban cubiertas con símbolos que no conseguía comprender, dibujos que parecían antiguos, primitivos, poderosos. Había estantes con frascos conteniendo cosas que no conseguía identificar con precisión. Hierbas secas, polvos de colores diferentes, líquidos que brillaban de formas extrañas bajo la luz de las velas. Había un altar de madera en el centro de la sala, cubierto con un paño rojo,
y sobre él estaba el reloj del señor Guzmán, la foto de él y el frasco de agua que había recolectado. Doña Felisa estaba vestida de negro, sus cabellos blancos sueltos cayendo sobre sus hombros. Parecía diferente aquella noche, más grande de alguna forma, como si se hubiera conectado a algo mucho mayor que ella misma. Me pidió que me sentara y entonces comenzó a hablar en una lengua que no reconocía, palabras que parecían venir de un lugar profundo dentro de ella, palabras que resonaban en las paredes y parecían hacer vibrar el aire. Mientras hablaba, tomó el reloj y lo sumergió en el agua. Tomó la foto y la quemó sobre una vela, dejando que las cenizas cayeran en una olla de cerámica. Agregó hierbas a la olla, hierbas que olían a cosas que no conseguía nombrar, cosas que parecían ancestrales y poderosas. El olor era tan intenso que casi me hizo toser, pero permanecí en silencio, observando, aprendiendo. Doña Felisa continuó hablando y su voz se volvió cada vez más intensa, cada vez más apasionada. Me hizo preguntas sobre el sufrimiento que el señor Guzmán me había causado, preguntas sobre mi deseo de libertad. Y respondí, con toda la rabia y el dolor que había acumulado en años de abuso, con toda la fuerza de mi voluntad de ser libre. Sentí algo cambiar en el aire en aquel momento, como si la realidad se hubiera flexionado, como si las fuerzas del universo se hubieran alineado con mi deseo. Doña Felisa tomó el reloj aún húmedo del agua y lo puso en una bolsa de tela roja. Me dio la bolsa y me dijo, «Esto debe ser enterrado cerca del agua, cerca del lugar donde más ama estar. El mar es su dominio y es en el mar donde su perdición será encontrada. Pero Elena, necesitas entender, toda acción tiene una consecuencia. El universo no le gusta el desequilibrio. Estás pidiendo que desequilibre las cosas y el universo va a exigir un pago». Pregunté cuál sería el precio y doña Felisa me miró a los ojos y dijo, «Vas a cargar la culpa de este acto por el resto de tu vida. Vas a tener momentos en que te cuestionarás sobre la moralidad de lo que hiciste. Vas a tener pesadillas donde verás su rostro, donde oirás su voz llamando tu nombre desde las profundidades del mar. Pero también tendrás tu libertad, Elena, y la libertad siempre tiene un precio». Acepté aquel precio sin dudar. En aquel momento, cualquier precio parecía pequeño comparado con los años de tortura que había soportado. Doña Felisa me abrazó y sentí sus lágrimas cayendo en mi hombro. «Eres valiente, mi hija», susurró, «más valiente de lo que deberías necesitar ser. Ve ahora y haz lo que necesita ser hecho. Entierra esto cerca del muelle donde guarda sus barcos, en el lugar más cercano al agua que puedas. Hazlo antes del amanecer, mientras la oscuridad aún protege tus secretos». Salí de la casa de doña Felisa con la bolsa roja escondida dentro de mi abrigo. Las calles de Mar del Plata estaban desiertas a aquella hora de la madrugada, solo algunos perros callejeros y el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. Caminé hasta el muelle donde el señor Guzmán guardaba sus barcos, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía pulsar en mis oídos. El muelle estaba vacío, las embarcaciones balanceándose suavemente con el movimiento de la marea. Encontré un lugar entre dos grandes piedras, un lugar donde el agua lamía la tierra durante la marea alta, y comencé a cavar con mis propias manos. La tierra estaba húmeda y fría, y mis uñas se rompían mientras cavaba, pero no paré. Cavé hasta crear un agujero lo suficientemente profundo y entonces puse la bolsa roja dentro de él. Antes de cubrir con tierra, susurré las palabras que doña Felisa me había enseñado. Palabras en una lengua antigua que dijo eran de sus ancestros africanos. Palabras que llevaban el poder de generaciones de mujeres que habían sido oprimidas y que habían encontrado formas de liberarse. Que las aguas lo lleven, que las profundidades lo reclamen,
que encuentre en el mar la misma desesperación que plantó en mí. Cubrí el agujero con tierra y piedras, alisando todo para que pareciera intocado. Lavé mis manos en el agua salada del mar, sintiendo el frío penetrar mis huesos. Y entonces, mientras el primer rayo de sol comenzaba a pintar el horizonte de rosa y dorado, volví a la casa del señor Guzmán. Entré silenciosamente por el portón de atrás y me acosté en mi cama, temblando de frío, miedo y una extraña sensación de poder que nunca había experimentado antes. En los días siguientes, nada pasó. El señor Guzmán continuó su rutina normal, yendo a sus negocios, volviendo a casa, llamándome para sus tareas especiales que aún tenía que soportar. Comencé a dudar si el ritual había funcionado, si había sido solo una ilusión, una forma de hacerme sentir que tenía algún control sobre mi vida cuando en realidad no tenía ninguno. Pero doña Felisa, cuando fui a visitarla, me dijo que tuviera paciencia. Estas cosas no pasan inmediatamente, explicó. El universo necesita tiempo para reorganizar las energías, para crear las circunstancias que llevarán al resultado deseado. Confía en el proceso, Elena. Confía en que lo que fue plantado va a germinar. 2 semanas después del ritual, el señor Guzmán comenzó a comportarse de forma extraña. Estaba más irritado de lo normal, gritando a sus empleados por razones triviales, teniendo explosiones de rabia que parecían venir de la nada. Comenzó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche gritando sobre agua, sobre ahogamiento, sobre algo que lo jalaba hacia abajo. Lo oía a través de las paredes, sus gritos de terror resonando por la mansión silenciosa, y sentía una mezcla de satisfacción y miedo. Estaba funcionando, el ritual estaba funcionando. Comenzó a evitar el mar, lo que era extraño para un hombre cuyo negocio entero dependía del océano. Canceló varios viajes en barco, delegó responsabilidades a sus capitanes, se volvió cada vez más recluido en su mansión. Sus amigos comenzaron a comentar sobre su cambio de comportamiento, sobre cómo parecía estar perdiendo el interés en todo lo que antes lo apasionaba. Algunos decían que estaba enfermo, otros decían que estaba teniendo problemas financieros. Pero yo sabía la verdad. Estaba siendo consumido por la maldición, lentamente, inexorablemente. Un mes después del ritual, el señor Guzmán me llamó para una conversación. Estaba sentado en su biblioteca, rodeado de libros que probablemente nunca había leído, con un vaso de whisky en la mano y una expresión que nunca había visto en su rostro. Miedo genuino. Me dijo que estaba teniendo sueños extraños, sueños donde me veía enterrando algo cerca del muelle, sueños donde yo hablaba palabras en lenguas que no conocía. Me preguntó si sabía algo sobre esto, si había hecho algo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Dije que no sabía de qué estaba hablando, que tal vez estaba trabajando demasiado, que tal vez necesitaba descansar. Me miró con sospecha, pero no tenía pruebas, no tenía nada concreto para acusarme. Solo sus pesadillas, solo su paranoia creciente. Me despidió, pero sentí sus ojos siguiéndome mientras salía de la biblioteca. Sentí que estaba comenzando a conectar los puntos, comenzando a entender que algo había cambiado, que el equilibrio de poder entre nosotros se estaba alterando. Fue aquella noche que tomé la decisión final de huir. No podía esperar más. Si estaba comenzando a sospechar, era solo cuestión de tiempo hasta que tomara alguna acción contra mí. Conversé con Tomás, y él estuvo de acuerdo en que era hora. Mariela me ayudó a empacar mis pocas posesiones en una maleta pequeña. Doña Felisa me dio su bendición y un amuleto de protección que dijo que debería usar siempre. «Estás haciendo lo correcto», me dijo. «Estás reclamando tu vida. Sé fuerte, mi hija. El camino adelante no será fácil, pero será tuyo».
En la noche de mi fuga, esperé hasta que el señor Guzmán estuviera durmiendo. Había bebido más de lo normal aquella noche, intentando ahogar sus pesadillas en el alcohol. Oí sus ronquidos a través de la puerta de su habitación y supe que era mi oportunidad. Tomé mi maleta que había escondido en el armario de la cocina y salí silenciosamente por la puerta de atrás. Tomás estaba esperándome en la esquina con un auto prestado de un amigo. Cuando entré en el auto y él comenzó a conducir, sentí una ola de emoción tan intensa que comencé a llorar. Eran lágrimas de alivio, de miedo, de esperanza, todo mezclado en un torrente que no conseguía controlar. Tomás me llevó al pequeño departamento que habíamos alquilado en otra parte de Mar del Plata, lejos de la mansión del señor Guzmán, lejos del muelle, lejos de todo lo que me recordaba aquellos años de horror. Era un departamento simple, con solo 2 habitaciones, pero para mí parecía un palacio. Era mío, era nuestro, era un lugar donde podría comenzar a reconstruir mi vida, pedazo por pedazo. Los primeros días de libertad fueron extraños. Me despertaba en medio de la noche, en pánico, pensando que aún estaba en la mansión, que el señor Guzmán me estaba llamando. Pero entonces sentía los brazos de Tomás a mi alrededor, oía su voz suave diciéndome que estaba segura, que estaba libre, y gradualmente conseguía volver a dormir. Durante el día trabajaba en el restaurante, ahorrando cada centavo que ganaba. Tomás trabajaba como carpintero, construyendo muebles para personas de la ciudad. Éramos pobres, pero éramos libres, y esa libertad valía más que todo el oro del mundo. Mariela venía a visitarnos regularmente, trayendo noticias de lo que estaba pasando en la ciudad. Fue a través de ella que supe que el señor Guzmán me estaba buscando, que había ido a la policía, que había ofrecido recompensa por información sobre mi paradero. Pero Mar del Plata era una ciudad lo suficientemente grande para que pudiera esconderme, y las personas que me conocían, que sabían la verdad sobre el señor Guzmán, se negaban a cooperar con él. Había una red silenciosa de mujeres que me protegían, mujeres que habían sufrido abusos similares, mujeres que entendían que mi fuga no era un crimen, sino un acto de supervivencia. 2 meses después de mi fuga, Mariela vino al departamento con una expresión grave. Me dijo que el señor Guzmán había anunciado que iría a pescar, que saldría solo en uno de sus barcos para aclarar la mente. Esto era extraño, pues había evitado el mar por semanas. Pero algo había cambiado en él, dijo. Parecía haber aceptado algo, haberse resignado a algo. Había una calma extraña en sus ojos, una calma que asustaba más que su rabia anterior. Doña Felisa, cuando supo la noticia, solo asintió como si lo esperara. El mar lo está llamando, dijo. La maldición está llegando a su punto culminante. Lo que fue plantado está a punto de ser cosechado. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Parte de mí quería sentir remordimiento. Quería sentir culpa por lo que estaba a punto de pasar. Pero la mayor parte de mí, la parte que había sufrido años de abuso y humillación, sentía solo una satisfacción sombría. El señor Guzmán salió a pescar en una mañana de martes, 3 meses después del ritual. El cielo estaba despejado, el mar estaba calmo, no había ninguna señal de tormenta o peligro. Llevó uno de sus barcos más pequeños, un barco que solía usar para pescas personales antes de que sus pesadillas comenzaran. Varias personas lo vieron partir del muelle, saludándolo, deseándole buena suerte. Él saludó de vuelta, con una sonrisa que parecía forzada, y entonces navegó lejos de la costa, hacia el horizonte azul infinito. Nunca volvió. La noticia de su desaparición se esparció rápidamente por Mar del Plata. La prefectura fue accionada, barcos de búsqueda fueron enviados, buzos buscaron en las aguas alrededor de la ciudad. Encontraron su barco a la deriva 3 días después.
completamente intacto, con el motor apagado, pero sin ninguna señal del señor Guzmán. No había señales de lucha, no había sangre, no había nada que indicara lo que había pasado. Era como si simplemente hubiera desaparecido, como si el mar hubiera abierto su boca y lo hubiera tragado sin dejar rastros. Las autoridades investigaron durante semanas. Entrevistaron a todos los que lo conocían, a todos los que habían tenido contacto con él en los días anteriores a su desaparición. Entrevistaron a mi padre, que estaba visiblemente afectado, que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de días. Entrevistaron a los amigos del señor Guzmán, sus socios de negocios, sus empleados, y eventualmente me entrevistaron a mí. Recuerdo claramente aquella entrevista. Fue en una sala pequeña en la comisaría, con un detective de mediana edad que tenía ojos cansados y una expresión de quien había visto demasiado de la naturaleza humana. Me preguntó sobre mi relación con el señor Guzmán, sobre por qué había huido, sobre si sabía algo que pudiera explicar su desaparición. Respondí con cuidado, contando solo partes de la verdad. Dije que había trabajado para él como empleada doméstica, que había salido porque quería tener mi propia vida, que no sabía nada sobre su desaparición. El detective me miró con una expresión que sugería que sabía que había más en la historia, pero sin pruebas, sin evidencias concretas, no podía hacer nada. Fui liberada después de algunas horas. Mi padre vino a buscarme una semana después de la desaparición del señor Guzmán. Fue la primera vez que nos veíamos desde mi fuga. Estaba borracho, tambaleándose, con ropa sucia y un olor a alcohol que era casi insoportable. Me acusó de tener algo que ver con la desaparición. Gritó que había arruinado todo, que había perdido su empleo, que estaba sin dinero. Lo miré a los ojos y dije con una voz que era más fría que el hielo: «Me vendiste, me entregaste a un monstruo. No tienes derecho de venir aquí y acusarme de nada». Intentó golpearme, pero Tomás intervino, sosteniéndolo y empujándolo fuera del departamento. Mi padre gritó amenazas mientras era empujado escaleras abajo, amenazas de que iría a la policía, de que contaría todo. Pero ambos sabíamos que no lo haría, porque contar todo significaría admitir lo que había hecho, admitir que había vendido a su propia hija. Y aún en su estado degradado, aún tenía orgullo suficiente para no querer que el mundo supiera eso. Nunca más vi a mi padre después de aquel día. Supe, años después, que había muerto de cirrosis hepática, solo en una habitación alquilada en una parte pobre de Mar del Plata. No fui a su funeral, no lloré por él. Había dejado de ser mi padre en el momento en que me vendió al señor Guzmán. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Tomás y yo nos casamos en una ceremonia simple, con solo Mariela, doña Felisa y algunos amigos cercanos presentes. No fue un casamiento de cuento de hadas, pero fue genuino, fue basado en respeto mutuo y amor verdadero. Tomás nunca me presionó sobre mi pasado, nunca me hizo sentir menos de lo que era. Me trataba como una igual, como una compañera, como alguien cuyas opiniones y deseos importaban. Continué trabajando en el restaurante y eventualmente, con los ahorros que juntamos, Tomás y yo abrimos nuestro propio pequeño negocio, una carpintería combinada con un café. Era modesto, pero era nuestro. Construimos una vida juntos, una vida que era simple pero llena de dignidad. Tuvimos 2 hijos, un varón y una niña, y los crié con todo el amor y protección que nunca tuve. Nunca les conté sobre el señor Guzmán, sobre los años de abuso, sobre la maldición. Esas eran sombras del pasado que no quería proyectar sobre sus vidas luminosas. Doña Felisa se convirtió como una abuela para mis hijos. Les enseñaba sobre plantas, sobre la naturaleza, sobre el respeto por los ciclos de la vida. Mariela permaneció mi mejor amiga hasta el día de su muerte, hace 10 años.
Se casó con un profesor, tuvo 3 hijos y vivió una vida plena y feliz. En su lecho de muerte sostuvo mi mano y dijo: «Fuiste la persona más valiente que conocí, Elena. Gracias por dejarme ser parte de tu jornada». Tomás falleció hace 5 años de un infarto súbito. Tenía 73 años y estábamos casados desde hacía más de 50 años. Su muerte me devastó de una forma que no esperaba. Había sido mi ancla, mi puerto seguro, mi recordatorio constante de que había bondad en el mundo. Cuando murió, sentí como si una parte de mí hubiera muerto también. Ahora, a los 76 años, me siento a la orilla del mismo mar que fue testigo de mi sufrimiento y mi liberación. Miro las olas que vienen y van y pienso sobre la vida que viví, sobre las elecciones que hice, sobre el precio que pagué por mi libertad. Doña Felisa tenía razón. Cargué la culpa de lo que hice durante toda mi vida. Hubo noches en que desperté sudando, soñando con el señor Guzmán, viendo su rostro en las profundidades oscuras del océano, oyendo su voz llamándome. Hubo momentos en que me cuestioné si lo que hice fue moralmente justificable, si 2 injusticias realmente hacen una justicia. Pero entonces pienso en la vida que conseguí construir, en la familia que creé, en las personas que amé y que me amaron de vuelta. Pienso en las otras mujeres que conocí a lo largo de los años, mujeres que sufrieron abusos similares, mujeres que no tuvieron el coraje o los medios para escapar, y percibo que mi historia, por más sombría que sea en partes, es también una historia de supervivencia, de resiliencia, de negativa a ser destruida por las circunstancias. El cuerpo del señor Guzmán nunca fue encontrado. Oficialmente fue declarado muerto después de 7 años de desaparición. Su fortuna fue dividida entre parientes distantes que apenas lo conocían. Sus barcos fueron vendidos. Su mansión fue demolida para dar lugar a un edificio de lujo. Es como si nunca hubiera existido, como si el mar hubiera no solo llevado su cuerpo, sino también su memoria, su presencia en el mundo. A veces me pregunto qué realmente pasó aquel día en que desapareció. ¿Será que simplemente cayó del barco y se ahogó? ¿Será que tuvo un infarto? ¿O será que algo más siniestro pasó, algo que trasciende la explicación racional? Doña Felisa, antes de morir hace 15 años, me dijo que el mar tiene sus propios secretos, sus propias formas de hacer justicia. El océano es antiguo, dijo, más antiguo que cualquier civilización humana. Recuerda, sabe y cobra sus deudas. No sé si creo completamente en eso. Parte de mí, la parte racional que fue moldeada por décadas de vida práctica, piensa que la desaparición del señor Guzmán fue solo una coincidencia, un accidente trágico que no tuvo nada que ver con el ritual que realizamos. Pero otra parte de mí, la parte que experimentó lo inexplicable aquella noche en el cuarto de doña Felisa, la parte que sintió la energía cambiar en el aire cuando pronuncié aquellas palabras antiguas, esa parte cree que hay fuerzas en el universo que no comprendemos completamente, fuerzas que pueden ser canalizadas, dirigidas, usadas. Hoy, mientras el sol se pone sobre Mar del Plata, pintando el cielo con colores que parecen imposibles, siento una paz que llevó décadas a alcanzar. No es una paz completa, no es una paz sin cicatrices, pero es una paz que viene de saber que sobreviví, que reconstruí mi vida, que me negué a ser definida por lo peor que me pasó. Mis nietos a veces me preguntan sobre mi juventud, sobre cómo era Mar del Plata en los años 60, sobre las historias de la ciudad. Les cuento sobre las playas hermosas, sobre los pescadores, sobre la simplicidad de la vida en aquella época. Pero nunca cuento sobre el señor Guzmán, sobre los años de esclavitud, sobre la maldición. Esas son historias que cargo sola, historias que murieron con doña Felisa, con Mariela, con Tomás, o tal vez no,
Tal vez al escribir esto ahora, al poner estas palabras en el papel, estoy finalmente liberando estos secretos, permitiendo que existan fuera de mí, permitiendo que otros conozcan la verdad. No sé si alguien va a creer esta historia. No sé si alguien va a entender las elecciones que hice, las acciones que tomé. Pero no importa. Esta es mi verdad, mi historia, mi vida. El mar continúa golpeando contra las rocas, indiferente a las historias humanas, indiferente al sufrimiento y a la alegría que fue testigo a lo largo de los siglos. Pero yo no soy indiferente. Recuerdo, sobreviví. Y esa, al final, es la mayor victoria de todas.